Ya, muy buenas tardes. Entonces damos inicio a lo que es a la clase de hoy día, a la clase programada. Entonces, sobre corticoides. Primero tenemos que ver, tener en cuenta, tener concepto qué significa o qué cosa es el corticoide, ¿no? El corticoide está definido como compuestos que pertenecen a la familia de los esteroides, ¿no? ¿Y dónde se produce esto? Estos corticoides se producen en las glándulas suprarrenales. ¿Y cómo se sintetiza, ¿no? Se sintetiza de manera continua a partir del colesterol. Y esto lo hace a nivel de la corteza cerebral por intermedio de estimulación, como vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Y cómo se va a liberar? De acuerdo al estrés, o sea, de acuerdo a una estimulación ya sea externa o interna. Es así que tenemos nosotros que estos son las glándulas suprarrenales que están en el polo superior de ambos riñones, tanto derecho e izquierdo, como están viendo en la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se realiza esto, no? La producción del corticoide se realiza por el estrés. ¿Qué cosa hace el estrés? El estrés puede ser un estímulo externo o un estímulo interno, ¿no? Esto hace de que a nivel de la hipófisis se produzca a la corticotropina, que es el ACTH. Este ACTH es liberado al torrente circulatorio y estimula a las glándulas suprarrenales. ¿Para qué? Para que produzcan o secreten el cortisol. Esta secreción del ACTH es pulsátil, o sea, está de acuerdo al ritmo circadiano. ¿Qué quiere decir eso? Que su elevación máxima es a las 8 de la mañana y su producción mínima es a la medianoche. Este punto, como para adelantar, es qué quiere decir esto, de que la administración de los corticoides debe ser en la mañana, debido a que en la noche, si nosotros administramos, hacemos de que las glándulas suprarrenales se pueden atrofiar por no haber estímulo, ¿no? Es así, dice que la secreción del ACTH está en relación al aumento con el estrés, o sea, aumenta, si el estrés aumenta, aumenta la producción del ACTH, si el estrés disminuye esto. Es por eso que la farmacología se viene de acuerdo a su producción, o sea, al hipercorticismo y a la no producción que se llama el hipocorticismo. En forma gráfica tenemos ahí, ¿no? La hipófisis que segrega el ACTH frente a la estimulación, esto la corteza suprarrenal y por ende segrega el corticoide. Pero ustedes han visto ahí que hay el mineralocorticoide y el glucocorticoide, ¿no? Que son ambos de la familia de los corticoides. ¿Cuál es su mecanismo de acción? El mecanismo de acción se realiza a través de los receptores intracelulares. O sea, hay un receptor que es del glucocorticoide que se distribuye en todo el organismo y hay otro receptor que se llama el receptor del mineralocorticoide que solo se limita a los órganos excretores, o sea, que se encuentra a nivel renal, a nivel del colon, a nivel de las glándulas, ya sean salivales o sudoríparas. ¿Cómo es su mecanismo de acción, no? ¿Cómo van a actuar? Porque ustedes tienen que ver, hay dos tipos de mecanismo. Uno es el mecanismo de acción y otro es el modo de acción. El modo de acción sería, por decir un ejemplo, ¿no? Frente a un antipirético, el modo de acción es de que baja la fiebre una vez administrado el fármaco. Y el mecanismo de acción es cómo baja la fiebre. Es por esto que nosotros estamos presentando acá, si nosotros vemos la acción antiinflamatoria, vemos que el corticoide es un potente antiinflamatorio, pero tenemos que ver cómo es que baja esa inflamación, qué interviene o qué mecanismos hay para disminuir ese mecanismo de acción. Por su liposolubilidad, atraviesa fácilmente la membrana celular. Dentro de la célula, ¿no? Se van a formar unos complejos que son complejo esteroide receptor. Este complejo se une al núcleo y se va a unir al ADN o al ácido desoxirribonucleico, sobre todo a nivel de la cromatina nuclear, produciendo la estimulación de la formación de la tracción genética, que es en este caso del RNA o el ARN mensajero, el ARN de transferencia,
el ribosómico, y los que producen el aumento de la síntesis proteica intracelular. O sea, ellos son los que hacen la transcripción genética en cuanto a su mecanismo de acción. Por eso dice, comportándose como actividades genéticas, ¿no? Dentro de la clasificación de estos glucocorticoides son dos tipos, ¿no? Uno que es el glucocorticoide y otro que es el mineralocorticoide. La acción del glucocorticoide es única y exclusivamente sobre los carbohidratos. ¿Por qué? Porque tienen oxígeno en el carbono 11. Mientras que los mineralocorticoides dice acción sobre el metabolismo inorgánico y no poseen oxígeno en el carbono 11. En esto, por favor, que no lo tomen a mal, porque si son electrolitos, a veces estos no tienen este metabolismo, o sea, no hay, pero la literatura, ustedes van a ver, donde hablan de metabolismo, ¿no? En este caso sería el intercambio, ¿no? El intercambio que se hace a nivel renal y a nivel de las glándulas sudoríparas, ¿no? Glándulas salivales. Entonces nosotros nos centramos a lo que es la glándula, perdón, a los glucocorticoides. ¿Alguna pregunta hasta esta clasificación sobre el mecanismo de acción de repente? ¿Alguna aclaración? Profesor, Doctor, una pregunta. Sí, En la parte de mineral corticoide, se dice que no posee en el carbono 11. Eso estaba sí. en duda. O Es que la posee. acción pero, que ahí está, parece que se ha borrado en ese sentido, que el mineralocorticoide, su acción es exclusivamente sobre los electrolitos, sobre el sodio, potasio, cloro, mientras que el glucocorticoide, su acción es sobre los carbohidratos. Ahí está la diferencia en que uno no tiene oxígeno, que es el mineralocorticoide, mientras que el glucocorticoide sí presenta oxígeno en el carbono 11. Ok, doctor, ¿Alguna otra gracias. aclaración? Entonces, continuando, tenemos nosotros a los glucocorticoides. Estas son hormonas que pertenecen a la familia de de los corticosteroides y van a participar en en la regulación del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Estos glucocorticoides poseen una actividad de la gluconeogénesis, una actividad de la glucogenólisis. Además son inmunosupresores, tienen una acción antiinflamatoria, como también intervienen en la acción reguladora del metabolismo de las grasas y las proteínas. Para comprender mejor este punto, les hago hincapié, ¿no? ¿Qué significa lo que es gluconeogénesis, ¿no? Es la síntesis de glucosa a partir de una fuente no compuesta por hidratos de carbono, como pueden ser los aminoácidos, el lactato, el piruvato o las grasas. Y también se habla que tiene acción de la glucogenólisis, es la degradación del glucógeno a glucosa, ¿no? Se da cuando el organismo requiere un aumento de glucosa, ¿no? Esto se realiza en el hígado y en menor cantidad en los músculos, ¿no? Habiendo aclarado estos dos puntos de gluconeogénesis y glucogenólisis, pasamos a lo que es la clasificación de los corticoides, ¿no? Dentro de esta clasificación tenemos a los naturales, porque también hay sintéticos, ¿no? Dentro de estos naturales tenemos a la cortisona o la corticosterona. No se usa debido a que son bastante tóxicos y su acción está disminuida, ¿no? Pero sí son de gran acción, son la hidrocortisona o el cortisol, que se usa como acetato éster insoluble en agua o como succinato, que es una sal soluble que permite su empleo por la vía endovenosa. ¿Qué es lo que pasa con los glucocorticoides? Como los glucocorticoides pertenecen a la familia de los corticoides, y usted sabe que los corticoides también tienen una acción no solo glucocorticoides, sino mineralocorticoides, entonces estos glucocorticoides cuando se usan también tiene o ejerce la acción mineralocorticoides, o sea, puede haber una retención de líquidos, ¿no? Entonces, para evitar eso hay una clasificación que se hace para que
para disminuir la acción del mineralocorticoide. En este caso lo hacen por deshidrogenación, también viene a ser por metilación y por fluoración. Cada una de estas clasificaciones o de estas modificaciones en su estructura es con la finalidad de disminuir cada vez mayor, ¿no? Mayor la actividad mineralocorticoides, o sea, con el fin de reducir, ¿no? Reducir la retención de líquido. Tenemos en el sentido, por ejemplo, la deshidrogenación, dices, se produce, ¿por qué? Porque hay un doble enlace entre los carbonos 1 y 2. Esto tiene mayor actividad glucocorticoide y tiene menor actividad mineralocorticoide. A este grupo pertenecen la prednisona y la prednisolona. Y ustedes cuando ven en la práctica clínica, cuando se usa ¿no? En tiempo ilimitado, en tiempos largos o por periodos largos, ¿no? Va a haber retención de líquido. ¿Por qué? Porque tiene una acción mineralocorticoide. Y para disminuir la actividad mineralocorticoide, hacen otro enlace, o sea que le llaman por metilación, ¿no? Hacen un enlace a nivel del carbono 6 y el carbono o el 16 y tienen mayor actividad, ¿no? Glucocorticoide y escasa o nula actividad mineralocorticoide. Estos son casi los corticoides de depósito, que son la prednisona y la metilprednisolona, ¿no? Que su administración es por vía parenteral. Posteriormente, para seguir, ¿no? En disminución de la actividad mineralocorticoide, tenemos por fluoración, y esta fluoración se realiza a nivel del carbono 6 o carbono 9, ¿no? Que puede ser simple o puede ser doble. En el simple, ¿no? En estos casos ya no se va a tener la actividad mineralocorticoide, solo la actividad glucocorticoide. En el caso de la fluoración simple tenemos a la triamcinolona, la dexametasona, la dexoximetasona, la betametasona. Y la que son de doble fluoración, que son a nivel también del carbono 6 y 9, solo es para aplicación local o para aplicación tópica, que es la fluocinolona, ¿no? La B-clometasona, la fluometasona, ¿no? O sea que estos tienen exclusivamente, su acción es puro glucocorticoide, ¿no? Y su aplicación es tópica cuando es por doble fluoración en relación a que es con o una fluoración simple. Dice en cuanto sería, esta clasificación sería de cuanto a su actividad por fluoración, por metilación, ¿no? Pero también vamos a ver, ¿no? Según el tiempo de acción. Tiene una acción breve, tiene vamos a tener acción intermedia y de acción prolongada, ¿no? De acción breve tenemos a la cortisona, a la prednisolona, a la prednisolona, a la metilprednisolona. La acción intermedia tenemos la triamcinolona, la parametasona, y la acción prolongada tenemos a la betametasona y la dexametasona, ¿no? Dentro de esto tenemos a los preparados que son, ustedes van a ver que los corticoides están en todos los preparados, pueden ser tanto por vía sistémica, por vía tópica, por vía oral, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De que si es sistémica, tenemos a la hidrocortisona, la betametasona, la dexametasona, la prednisolona, ¿no? Y si es por acción tópica, tenemos a la betametasona, el clobetasol, ¿no? Y si es aerosol. O sea, están presentes en todos, ya sea, acá falta el cuadro en el cual se encuentran en tabletas o comprimidos, también se encuentran en gotas, ¿no? Ahora puede ser en crema o en ungüento, en el caso por eso es acción tópica, ¿no? En el caso de gotas, por ejemplo, los oftalmólogos que se emplean bastante, en el caso por decir de la conjuntivitis, porque estos corticoides pueden ir, ¿no? Pueden ir mezclados o pueden ir unidos a antibióticos, ¿no? A analgésicos, ¿no? Eh,
¿Cuál es la utilidad del glucocorticoide? ¿Por qué hacemos, no? Y dice, en la práctica clínica se da uso para diferentes enfermedades, ¿no? Esto tiene una acción curativa clínica sintomática. ¿Qué quiere decir eso? Que solo elimina los síntomas, más no el origen de los síntomas. Por eso se dice que es curativa clínica sintomática. Entonces, al cesar el tratamiento o al dejar de hacer o realizar el tratamiento, nuevamente aflora la sintomatología. Tiene también un efecto antiinflamatorio e inmunosupresor y también de utilidad porque se usa de reemplazo, porque por la falla de las glándulas de las suprarrenales en las cuales no hay producción de estas hormonas. ¿Cuáles son sus funciones fisiológicas? O sea, ¿qué hace en forma natural, no? Ya que hemos dicho que esto está de acuerdo a la producción de acuerdo al ritmo circadiano, que es más en la mañana, a esta hora es disminuir y por la tarde o la noche ya no hay producción, o sea, porque tiene que nuevamente producir la glándula suprarrenal. Dice, regula la, no dice, las proteínas y los glúcidos, la regulación del sistema inmuno, regulación de la respuesta al estrés. Si hay bastante estrés, hay mayor producción. Menos estrés, menos producción. Tiene una acción antiinflamatoria y participa en el desarrollo normal del organismo en las primeras fases de nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Ustedes han visto, sobre todo cuando hay infartos prematuros, se les administra corticoide. ¿Para qué? Para hacer la maduración pulmonar, ¿no? Que se habla de la sustancia surfactante, para que si el recién nacido es prematuro pueda resistir, ¿no? Tiene una acción antiinflamatoria. Esta acción antiinflamatoria reduce la respuesta inflamatoria y suprime su inmunidad. Su mecanismo es complejo, dice solamente hay disminución de la inhibición de los linfocitos, macrófagos periféricos, hay inhibición indirecta de la fosfolipasa, ¿no? Bloquean la liberación del ácido araquidónico, que es el precursor de la producción de las prostaglandinas, ¿no? Disminuye la síntesis de la ciclogenasa, ¿no? También hemos visto que tiene una acción antialérgica, pero como hemos dicho anteriormente, que tiene una acción solamente curativa sintomática, o sea, disminuye el síntoma. ¿Qué quiere decir esto? Que, como ustedes están viendo, esa acción antialérgica inhibe la respuesta alérgica, o sea, la reacción antígeno-anticuerpo, productora del fenómeno. O sea que esto, cuando ustedes ven en la pápula, la mácula y la roncha que se producen procesos alérgicos, ustedes no han visto, cuando tienen un escozor se produce ustedes tienen a rascarse y eso hace que hay una extravasación ¿no? Y se produce una mácula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el corticoide, el glucocorticoide? Solo hace que inhibe la liberación de histamina, ¿no? Y no va a impedir la formación de la mácula o la triple respuesta, ¿no? También va a actuar en la osteoporosis debido a que la administración de glucocorticoides disminuye, ¿no? Disminuye la absorción del calcio a nivel intestinal. Y también se dice que puede disminuir la síntesis de las hormonas sexuales, ¿no? Eh, Este uso de los glucocorticoides van a presentar efectos colaterales, ¿no? Como es hiperglucemia, glucosuria, redistribución de la grasa y debilidad muscular, ¿no? Esta hiperglucemia, ¿por qué? Porque hace una reacción frente a la insulina, ¿no? Entonces hay retención de líquido y eso hace que la glucosa también aumente y hay una redistribución de la grasa. La osteoporosis producida, ¿por qué? Porque no hay absorción del calcio a nivel intestinal, ¿no? Incremento de la susceptibilidad a las infecciones por la disminución, ¿no? La disminución inmunológica que se produce, ¿no? Trastornos oculares como son las cataratas o puede producir también glaucoma, ¿no? Registro de la úlcera gástrica o, perdón, riesgo que puede producir o aumentar úlceras gástricas debido a que aumenta la secreción del jugo gástrico a nivel del estómago
y esto va a producir que haya una úlcera, y si hay úlcera, aumenta la actividad de esto, ¿no? Cuando hay una inhibición tóxica o en dosis altas de los corticoides, o sea, de los glucocorticoides, no va a haber producción de ACTH. Al no haber producción de ACTH, entonces va a haber una hipofunción o no va a funcionar las glándulas suprarrenales, produciendo una atrofia de estas glándulas, ¿no? También se puede, por el hipercorticismo, o sea, por el exceso de producción, producirse el síndrome de Cushing. Cuando hacemos uso de los glucocorticoides hay que ver las interacciones medicamentosas, o sea, qué medicamentos hay que tener, por ejemplo, con la furosemida, como la furosemida, las tiazidas, la clortalidona, ¿no? Incrementan la pérdida de potasio. Entonces, si nosotros estamos administrando corticoides y administramos diuréticos, tenemos en cuenta que de que hay mayor pérdida de potasio, entonces tiene que hacer en el balance hidroelectrolítico, ¿no? Aumentar, aumentar la dosis de potasio, ¿no? ¿Para qué? Para disminuir, ¿no? La pérdida de esto. También los hipoglicemiantes son antagonizados, aumentan su requerimiento en pacientes diabéticos. Si ustedes tienen un paciente diabético que están con hipoglicemiantes, entonces tiene que aumentar la dosis si es que se está consumiendo el corticoide. Los estrógenos pueden retardar el metabolismo de los glucocorticoides. ¿Qué quiere decir? Si ustedes están en tratamiento, ¿no? Por decir, con anticonceptivos o están en tratamiento con estrógenos, tienen que aumentar la dosis de la administración del glucocorticoides. Los glucocorticoides pueden, dice, incrementar la úlcera gastroduodenal de los EINES. Generalmente los EINES, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos, producen gastritis por estimulación, ¿no? De las glándulas a nivel gástrico. Entonces, si los glucocorticoides también producen esto, entonces hay estimulación, más el otro hay suma de actividades, o sea, hay sinergismo, entonces se va a producir con mayor alteración o con mayor gravedad el problema de las úlceras. Esto es para ver en relación a lo que son los mineralocorticoides, para tomar a grandes rasgos, ¿no? Es también secretado en la corteza suprarrenal, al igual que los glucocorticoides, que es el cortisol en este caso. El principal mineralocorticoide es la aldosterona. ¿Y cuál es su función fisiológica? ¿Qué va a hacer fisiológicamente? Va a regular los niveles de electrolitos, agua y volumen extracelular. O sea, regula los niveles, o sea, el intercambio, ¿no? De sodio y potasio, ¿no? Y su acción está regulada por los niveles de sodio y agua, ¿no? Y su receptor es el receptor mineralocorticoide, que se limita solamente en los órganos secretores, como el colon, las glándulas salivales y este es una intoxicación, no intoxicación, sino por el uso prolongado, ¿no? Del glucocorticoide, que se hace un síndrome de Cushing. Están viendo ustedes la cara de Luna, ¿no? ¿No? Paciente obesa. Y ahí vemos nosotros, dice que los corticoides no curan ninguna enfermedad, solo actúan como sustitutivos en el primer caso y como supresivos en el segundo. Además, si se utilizan durante periodos prolongados, puede ser más peligroso e indeseable que la propia enfermedad en que se emplea. Esto no quiere decir que es una acción curativa solo sintomática, no es curativa clínica de la enfermedad. Eh, ¿Alguna pregunta hasta este punto para pasar a lo que es las hormonas tiroideas? Doctor, una pregunta. En el caso de, mencionaba que los corticoides usualmente, por ejemplo, en los glucocorticoides, hacen que aumente lo que es la retención de líquidos, ¿también puede causar obesidad o más que todo esto se causa por otro factor? No. ¿Qué es lo que pasa?
pasa con el glucocorticoides? Hemos visto que hace el glucocorticoides tiene tanto también su acción mineral y su acción corticoide, o sea, hay retención de líquido. Entonces, si nosotros damos dosis tóxicas o dosis crónicas de corticoides, vamos a producir lo que ustedes han visto, ¿no? Lo que es un síndrome de Cushing, ¿no? ¿Por qué? Porque hay retención de líquido, retención de grasa, ¿no? Entonces, eso es lo que se considera dosis prolongada, ¿no? Ahora, ustedes saben, si nosotros recordamos que si hablamos de dosis, hay una dosis que son terapéuticas, ¿no? O sea, en sí el corticoide no es malo, no hace daño, pero siempre y cuando se usa en dosis terapéutica. Y si nosotros usamos dosis tóxica, ya vamos a hacer daño, ¿no? Y cuando es dosis tóxica estamos hablando de esto. Nosotros hemos visto durante el desarrollo de la teoría es de que el corticoide solamente tiene una acción curativa, sintomática, clínica, o sea, cura los síntomas que se presentan en ese momento, o sea, disminuyen o desaparecen, pero no más la causa que produce ese síntoma, ¿no? Por decir, si yo estoy con un dolor y está inflamado, ¿no? Por ejemplo, el uso de corticoides en pacientes con artritis reumatoidea, ya sea por vía parenteral, ¿no? Como ustedes han visto, las vías de administración, las que son más efectivas son las parenterales. Y si ustedes usan la vía parenteral, disminuye inmediatamente. Entonces el paciente puede caminar, no tiene dolor, entonces eso hace a que sea efectivo. Entonces el paciente lo toma mal, dice, no, ya estoy curado. No es que esté curado, sino que está disminuyendo el efecto de la causa clínica, perdón, el efecto clínico, o sea, la producción del síntoma, más no cura, porque si ustedes dejan de darle el tratamiento, nuevamente empieza la enfermedad. ¿Alguna otra pregunta? Yo, una pregunta. Sí, dígame. A una persona que tiene diabetes y se le aplica mediante intravenosa los corticoides, puede ser que se le suba bastante la glucosa. Ahí se tiene que duplicar si usted usa, por ejemplo, un antidiabético, por decir 500, entonces tiene que aumentar la dosis, porque esto va a metabolizar rápidamente el uso, ¿no? Entonces esto va a hacer a que la glucosa suba. ¿Por qué? Por el efecto del hipoglicemiante está actuando en un 50%, ya no al 100% como se dice, debido a que acelera su metabolismo, ¿no? Por eso se llama interacciones farmacológicas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. En cuanto al consumo de pastillas anticonceptivas y el consumo de estrógenos, usted comentó que había una modificación en cuanto al metabolismo de los glucocorticoides, ¿verdad? ¿Generaría resistencia al fármaco si es que se le da junto con ello? ¿O cómo funciona esa No, no, parte? no. No entendí. No hace resistencia, sino que aumenta su metabolismo. Al aumentar su metabolismo requiere mayor dosis. El que se requiere mayor dosis no significa que haga resistencia. La resistencia se llama aquel fármaco en la cual cuando yo tomo un fármaco, ¿no? Pues quiero seguir tomando, ya no me hace nada, ¿no? O sea, en el caso de los antibióticos, por decir, si yo tomo ampicilina, he hecho resistencia a la ampicilina, por más que duplico la dosis, ya no me hace nada la ampicilina, tengo que usar otro fármaco. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna pregunta? Por favor, porque todo esto es pregunta. Tiene que haber, ¿no? Una interacción entre ustedes y el que está dando la clase, ¿no? O el que está haciendo la presentación, ¿no? De repente algo no ha quedado claro o algo que quieren, ¿no? Entonces, como ustedes han visto, para hacer un resumen, estos corticoides son potentes antiinflamatorios, ¿no? O sea, como se dice, si nosotros queremos hacer vulgarmente, es un arma de doble filo, hace bien por una parte y hace mal por otro, ¿no? O sea, yo bajo la sintomatología, ¿no? Pero por otro lado estoy contribuyendo a hacer un daño al organismo, porque creo tiene muchas afecciones colaterales, muchas, ¿no?
Una de las iatrogenias es la misma glándula suprarrenal, porque si nosotros no dejamos trabajar a la glándula, no dejamos estimular, ¿no? Entonces la hipófisis no secreta CTH, al no secretar, no hay función, entonces deja de funcionar la suprarrenal y por lo tanto hay una hipotrofia, ¿no? Que puede ser irreversible, ¿no? Doctor, otra consulta. Sí. En el caso, por ejemplo, de la prednisona, cuando se vuelve como el tratamiento muy prolongado, por ejemplo, si te lo recetan por 4 meses aproximadamente, va a depender qué tanto puede perjudicarte, depende de la dosis, o también el tiempo del tratamiento o sea, va a ser perjudicial, o solo es la cantidad de la dosis administrada que puede jugar en contra. No, no, lo que juega en contra es el tiempo. Ustedes han visto que hay el tiempo de un fármaco que se debe usar, ¿no? Es máximo de unos antibióticos 7 días. Hay algunos que en el caso pueden usar 14 días, como es la fiebre tifoidea, pero hay fármacos que ahora ya no necesitas 14 días, sino 7 días, como la tuberculosis, por decirse, hacía el tratamiento de un año, ahora no, ahora se hace en 6 meses, o de repente antes, depende al tipo de fármaco y al tipo de generación al que pertenece. Ahora, si nosotros hablamos ya de 4 meses, una dosis bastante tóxica, ¿no? Que estamos produciendo iatrogenia, podemos producir Cushing, podemos producir alteraciones a nivel de la suprarrenal. ¿Por qué? Porque no hay producción, no está trabajando, ¿no? Entonces acá solamente se hace en dosis terapéutica. Cuando es la dosis terapéutica, ¿no? Si le damos nosotros 5 o 6 días, entonces eso hace a que funcione la glándula. Además, se dice que cuando se administra un corticoide, ¿no? Supongamos si nosotros estamos administrando 1 gramo cada 24 horas, si nosotros queremos quitar a partir del quinto, sexto día, pues será en el séptimo día, no va a ser 1 gramo, sino debe ser medio gramo. Al otro día no es medio gramo, sino a 1/4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces la idea es de que curar la parte clínica sintomática, pero sin producir iatrogenia. Una de las iatrogenias que se produce es de que la retención de líquido y otra de las iatrogenias que se produce es de que de la hipoplasia de la glándula suprarrenal porque no se le está dejando trabajar, ¿no? Entonces, esto se limita, si nosotros hablamos al factor tiempo, eso ya son dosis crónicas en la cual no está indicado, ¿no? Ok, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Espironolactona estaría considerado dentro de corticoides. Ujú. Una vez me recetaron eso, pero es por un problema de acné. Entonces, el acné también podría funcionar con este medicamento. ¿Por qué tiempo te recetaron? Eso fue hace años, 3 años que yo tengo de hipotiroidismo y como que el doctor me empezó a salir unos granitos y el doctor me recetó ese medicamento. Claro, miren, ustedes tienen que tener en cuenta que el corticoide es un excelente fármaco, un remedio que si ustedes tienen al frente un paciente reumático que no puede caminar, no puede levantarse, está con dolor, todo, ustedes le aplican el corticoide, en media hora, en 2 horas, se levanta y empieza a caminar. Pero eso no es el caso, ¿no? Eso solamente se está haciendo la curación clínica sintomática. Ahora, el corticoide se usa en todas las especialidades. Antes se decía de que prohibido usar, por ejemplo, cuando da parálisis facial el corticoide, porque es viral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la parálisis facial? Si recién se detecta en las primeras horas, sí se da grandes dosis y disminuye, ¿no? El tiempo para el tratamiento, todo. Se dice, por ejemplo, en el caso de ahorita que estamos viviendo el coronavirus, ¿no? Se usa la metilprednisolona, ¿no? Y a grandes dosis, y va muy bien, o sea, pero se está aprovechando el efecto antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque disminuye, ¿no? Ustedes han visto que esto se usa en el asma, ¿no? En el asma, ¿qué es? Es un proceso inmunológico, antígeno-anticuerpo. Ahora, eso no quiere decir de que el COVID, que es viral, ¿no? Está ayudando, ¿no? Pero solamente tiene una dosis de tipo terapéutica, ¿no? No una dosis de que ustedes van a decir, por ejemplo, los dermatólogos dicen, no, está con un acné, todo eso, vamos a combinar, sí combinan, pero si ustedes han visto, máximo dan 7 días, ¿no?
Ustedes han visto, leen los insertos en los cuales las cremas, ¿no? Los antimicóticos durante el verano tienen antibiótico y tienen dexametasona, tienen prednisolona, tienen corticoide. Casi todos los colirios, a veces los oftalmólogos también tienen corticoide. Y ustedes ven 24, 48 horas está desapareciendo, está disminuyendo el proceso clínico, ¿no? Pero si ustedes dejan de darle, nuevamente aparece. Pero ustedes están viendo que eso va combinado con entonces estamos bajando la sintomatología y estamos matando al germen que está produciendo. En este caso, por decir la gentamicina, que es un aminoglucósido, ¿no? Entonces está produciendo eso por los dos lados. Incluso hay óvulos, ¿no? Incluso dentro del acné, ¿no? Los dermatólogos usan bastante el corticoide y en 24 horas desaparecen los cuadros, ¿no? Entonces dicen por arte de magia, no, sino es por arte de eso. Pero ¿qué es lo que pasa? El médico da una acción, una terapéutica, pero el paciente hace mal uso. ¿Por qué? Porque esa misma receta, eso me ha hecho bien, va, se compra y nuevamente crea iatrogenia, ¿no? Ustedes han visto que el corticoide se produce en forma natural de acuerdo al ritmo circadiano. ¿Qué quiere decir? Ustedes en la mañana, eso a las 8 o 9 de la mañana, están hiperactivos, ¿no? A esta hora están con un poquito de sueño y en la tarde están con sueño. ¿Por qué? Porque no hay corticoide. ¿Por qué? Porque se ha disminuido el corticoide. Entonces ahí interviene el sistema circadiano, pues efectos feedback, ¿no? Le dice a la hipófisis, oye, pero antes de la hipófisis, el hipotálamo le dice, oye, a la hipófisis no hay corticoide, tienes que producir. Entonces el hipotálamo ordena y le dice que se produzca el ACTH. El ACTH de frente le dice a la glándula suprarrenal y produce, están produciendo. Pero ¿qué pasa si todo esto se desvirtúa? Entonces hay lo que se llama iatrogenia. Todo lo que es terapéutico, bueno, ¿no? Indicación terapéutica es bueno, pero todo lo que es malo, por ejemplo, en el caso de ustedes de nutrición, ¿no? En el caso de las vitaminas, ¿no? Ustedes dicen, no, hay que dar un hervor, ¿no? Una cosa es un hervor y otra cosa es cocinar pues 10, 20 minutos. Ustedes van a decir, no, eso va a bajar la calidad de la vitamina, no va a bajar que esto, ¿no? Y eso vamos a ver en el otro capítulo que es de hormonas tiroideas que ustedes van a ver, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para pasar al siguiente tema? ¿Qué dice la delegada? Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor, muy claro las explicaciones. Entonces continuamos con el siguiente tema. Sí, ¿Les doctor, si parece? no hubiera otra pregunta. Ya no habiendo preguntas, ¿no hay preguntas? Por ejemplo, una de las cosas es en nutrición, ustedes van a decir, ¿yo qué hago en nutrición con los corticoides? Ustedes no preguntan siempre, señora o señorita, o a la mamá o al papá, ¿es alérgico a algo? Hay algunos pacientes que no son alérgicos a los cítricos, ¿no? Entonces, al ser alérgica a los cítricos, usted va a decir, no, un antihistamínico, pero el antihistamínico no le hace nada. Entonces, ¿qué hacen ustedes, no? Recurren al corticoide, ¿no? Pero le pasa y ya dejan el corticoide, ¿no? O a veces eh, algunos hacen al roce, ¿no? Con algunas plantas, se va una crema. ¿Qué tiene la crema? ¿No? Un antihistamínico no tiene corticoide y les baja, ¿no? Bueno, entonces, no habiendo preguntas, pasamos al siguiente tema, que son hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? Ya. Las hormonas tiroideas son hormonas producidas en la glándula tiroidea. Y esta glándula se encuentra, ¿no? Como ustedes están viendo en la parte anterior del cuello, ¿no? Los varones, por donde está la manzana, por debajo están, ¿no? Y tiene sus dos cuerpos. Ustedes están viendo ahí, ¿no? Y dentro de esas dentro de esa glándula tiroidea también está el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y el istmo, ¿no? Eso es donde. Entonces, ¿qué es lo que va a producir estas glándulas tiroideas? Van a producir que es el T3 y el T4. ¿Qué significa el T3? Es la triiodotironina y el T4 es la tiroxina.
¿Y qué es eso de T3, T4? Dice, ¿por qué hacemos, no? ¿Y quién lo produce? Al igual que el otro lado, al igual que los corticoides, ¿no? El ACTH, aquí va a intervenir una hormona que también produce en la hipófisis que se llama el TSH. El TSH va a ordenar a esta glándula para que produzca qué cosa, estas dos hormonas que son T3 y T4. Entonces ustedes se preguntarán, ¿pero por qué dos hormonas, tres o cuatro? No, el que hace, el que tiene actividad, el que va a producir, ¿no? La actividad, el que va a producir la acción de esta hormona tiroidea es el T3, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Y qué tiene que ver el T4? Es que generalmente esta glándula produce más T4 que T3. Y en el torrente circulatorio, el T4 inmediatamente se transforma a T3. ¿No? Y este T3 es la que tiene la actividad, la que va a producir la acción farmacológica, ¿no? Esta, tenemos acá que la glándula pituitaria dice controla la función de la tiroides a través del TSH, es la estimulación, ¿no? ¿Y dónde está esta glándula? Está en la hipófisis, bueno, produce el TSH, este TSH, al igual que el anterior, ¿no? Estimula, ¿para qué? Para producir, ¿no? En el caso anterior, el corticoide, en este caso es el T3 y el T4, ¿no? Pero para producir la glándula tiroides, este T3 o T4, esta hormona tiroidea, necesita, ¿no? Sí o sí, el yodo que se encuentra en los tres reinos, natural, vegetal y reino animal. Este yodo es requisito indispensable para la síntesis de estas hormonas tiroideas, ¿no? Por eso dice que la glándula tiroidea produce más T4 que T3, como se había explicado, en la cual en el organismo se convierte este T4 a T3, que es su forma activa. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo vamos a estudiar nosotros qué es lo que vamos a producir, ¿no? Al igual que lo anterior, también hacemos una comparación, ¿no? Porque los dos son producidos o los dos son estimulados por la hipófisis con diferente estimulación. Uno es por la TSH, el otro es, ¿no? Por la corticotropina. En este caso, al igual que su acción farmacológica, se va a hacer cuando no hay o hay escasa cantidad de hormona tiroidea, se llama hipotiroidismo. Y cuando hay sobreproducción, o sea, cuando la glándula tiroides produce en exceso la hormona tiroidea, se llama hipertiroidismo. Cada una de estas patologías tienen su cuadro clínico, tanto el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Clínicamente nosotros podemos sospechar, ¿no? Podemos sospechar que un paciente de repente ¿no? Es portador de un hipotiroidismo o una alteración de la glándula tiroides, o sea, de la producción de la hormona tiroidea. O también podemos sospechar, ¿no? Dirigir, decir, ¿no? Ustedes van a decir, ¿no? Como nutricionistas, ¿qué van a hacer? No, ese sí tiene hipertiroidismo. Mira cómo sus acciones. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a describir, ¿no? ¿Qué cosa es el hipotiroidismo? Si nosotros vamos a dosar la hormona, el T3, T4 o el TSH, y si no hay T3 o si no hay T4, entonces o el TSH está alterado, de y esta poca estimulación del feedback, el feedback, ¿no? De la sangre, al no producir, ¿no? O de repente al revés, si hay un exceso de estimulación de TSH, va a haber un exceso de producción de esto. En este caso dice, trastorno que altera la producción de la hormona tiroestimulante, el TSH, en la hipófisis, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Clínicamente sospechamos, o sea, clínicamente ustedes van a decir, ustedes también diagnostican, ¿no? Mira, eso está desnutrido, ¿no? O está obesa, ¿no?
porque decir obesidad, yo estoy dando ya un apellido, estoy dando un diagnóstico, es decir, ese paciente está en sobrepeso más de lo normal, o de repente está desnutrido, porque sabemos que es una desnutrición. Entonces acá también, ¿no? Nos vamos nos vamos a dirigir, ustedes se van a dirigir, van a aprender y a diferenciar acá, decir, mira, este paciente más o menos puede estar con esto, o el otro paciente puede estar con este tipo de patología. Ya cuando va al especialista, cuando ustedes le dicen, hacen la interconsulta al médico, entonces el médico va a hacer un dosaje ¿de qué? De una medida del TSH y del T4 libre. ¿Por qué el TSH? Porque es el encargado de que va a estimular. Si no hay producción de TSH, quiere decir que no hay estimulación. Y si no hay estimulación, ¿qué quiere decir? Que la glándula tiroidea no está produciendo el T4. ¿Por qué el T4 libre? Porque nosotros decimos que este T4 libre se transforma inmediatamente en T3, ¿no? Que es la acción, porque el T4 no tiene ni una actividad, no va, así yo tenga acá 50, 100 o 200 de T4, no va a producir nada porque inmediatamente se transforma a T3, que es la forma activa que produce la glándula. Entonces, la farmacología modifica los procesos fisiopatológicos del hipo e hipertiroidismo. Entonces, frente a eso tenemos los sustitutivos con hormonas tiroideas y las drogas antitiroideas, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nosotros hablamos de fármacos sustitutivos cuando hay sustitución? ¿Por qué? Porque no hay hormona tiroidea. Entonces, al no haber producción, posiblemente porque hay alteración de la producción del TSH o de repente por una alteración de la glándula tiroidea, entonces ustedes van a administrar ya sea, ya sea fármacos que van a ser hormonas de T4, T3, ¿no? Que van a producir y van a reemplazar, por eso sustituyen, ¿no? Sustitutivos, ¿no? Y cuando hay un exceso, ¿no? Cuando hay un exceso, ¿qué hacemos nosotros? Si hay sobreproducción de hormonas tiroideas, si esto está produciendo alguna alteración, alguna patología al paciente, entonces vamos a entrar, ¿no? Vamos a entrar a usar fármacos antitiroideos, ¿no? Por eso dice, impiden la acción de las hormonas tiroideas. ¿Cómo? Interfieren su síntesis, interfieren la liberación, ¿no? Y en algunos casos, dice, en algunos casos no son por deficiencia o por sobreproducción de TSH, ¿no? De repente no hay, o de repente la glándula o la hipófisis no está respondiendo. De repente hay una tumoración a nivel, ¿no? Entonces vamos a poder usar este yodo reactivo, ¿no? O de repente hay algún otro tipo de alteración, entonces podemos empezar cirugía, ¿no? De eso dentro de los antitiroideos. O sea, aparte de los fármacos antitiroideos o fármacos sustitutivos, también tenemos otros agentes que de acuerdo a la patología, si es un proceso neoplásico, por decir, ¿no? Si es un proceso neoplásico, tenemos que usar yodos radiactivos. ¿Para qué? Para matar el a la glándula para que no produzca. O de repente es quirúrgico porque no se consigue buenos resultados con el yodo radiactivo. El hipotiroidismo, dice, se trata con la reposición, ¿no? Reposición, ¿qué quiere decir? Hay que dar hormona tiroidea. Hay fármacos que tienen T3 y T4, como hay fármacos que tienen T4, ¿no? La terapia solo sustituye, ¿ves? A la hormona T4 y no a la T3. ¿Por qué? Porque la T4 inmediatamente se transforma en T3. En condiciones normales, la mayoría de T3 representa en el organismo, dice, presente en el organismo, es producido de la modificación del T4. Las hormonas naturales producidas con tiroides secas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando recién se descubrió o no se sabía por qué estaba produciendo tanto el hipo como el hipo o el hiper, y no había la farmacología, entonces se usaba la tiroides desecada. Por eso ustedes están viendo hormonas naturales producidas con tiroides secas de cerdo vaca. Se secaba el tiroides, se molía y se hacía lo que se llama polvo de tiroides. Entonces ahí podía estar, pues no sabíamos o no se sabía si había un exceso de T3 o si había un exceso de T4, ¿no?
Pero como ustedes saben que el T4 se transforma inmediatamente a T3, entonces había una compensación del paciente y se ponía. Desaparecía sus problemas de su cuadro clínico, ¿no? Como les vuelvo a repetir, tenemos el desecado natural de tiroides o polo de tiroides, ¿no? Y en cuanto a las drogas, ya cuando empezó la farmacología, ¿no?, a producir hormonas sintéticas, tenemos que son exclusivamente T3, que es el Citomel, y T4, otro es el T4, ¿no?, que es la más usada, ¿no? ¿Por qué esto, la más usada? Porque esto inmediatamente se va a transformar en T3, ¿no? Un tratamiento de por vida. Por eso dice no abandonar el tratamiento. Porque si es un tratamiento de reposición, ¿no? ¿Debido a qué? A que su glándula tiroides no funciona. Al no funcionar, se le tiene que dar el tratamiento o el fármaco o la dosis indicada. Inmediatamente se cambia de marca, informar inmediatamente a su médico. ¿Debido a qué? A que la otra marca o el otro fármaco de repente tiene más T3, o es la combinación de T3 y T4, o de repente el fármaco que ustedes han estado dando solamente tiene T4, ¿no? Como hemos visto en lo anterior, como es en el caso de esto. ¿Qué pasaría si nosotros estamos administrando solamente T4, o sea, la levotiroxina, y la cambiamos a Citomel, ¿no? Entonces hay que modificar la dosis y hay que ver en relación a eso, ¿no? También dice, cambios en la alimentación pueden afectar la absorción del fármaco. La dice no tomar junto con calcio, vitaminas, hierro y antiácidos. A su médico dice avisar el peso, pueden, dice, afectar la absorción del fármaco. Y si el estómago está en la administración, una cosa y una, sino otra cosa es con los alimentos o después de juntarse vitaminas, hierro y antiácidos. Los antiácidos, ¿por qué? Porque va a alterar la absorción de él, tanto de la hormona tiroidea, ¿no? ¿Por qué dice avisar a su médico si hay pérdida de peso rápido, si hay inquietud, si hay temblores, si hay sudoración? ¿Debido a qué? Aquí para nosotros sospechar cuando es un paciente hipotiroideo, generalmente los pacientes que tienen hipotiroidismo son pacientes obesos, ¿no? Ustedes le preguntan, son pacientes obesos, ¿no? Y en algunos casos, hay pérdida de cabello, hay bastante flexibilidad en las uñas, se les rompe, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si yo tengo en eso, si he diagnosticado un hipotiroidismo y mi paciente está perdiendo de repente peso, está tomando bien la dosis, está con buena alimentación y está perdiendo de peso, está hiperkinético, hay temblores, hay sudoración, entonces eso nos está diciendo de qué, que estamos yéndonos al otro extremo. Si estamos tratando el hipotiroidismo, ¿a qué estamos yendo? Al hipertiroidismo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Automáticamente que el paciente con hipertiroidismo, si está perdiendo de peso, si baja el peso, quiere decir el paciente, el paciente, ¿no? A veces presenta temblores y a veces está con una diaforesis, o sea, sudoración. Entonces, ya cuando ustedes ven un paciente delgado, hiperkinético, ¿no? Todo eso, entonces está y, y saben que está con un trastorno de la hormona tiroidea, entonces inmediatamente les hace pensar que están entrando con un cuadro de hipertiroidismo.
igual cuando tienen el trastorno esto están tratando el hipertiroidismo y nos estamos yendo al otro extremo, podemos entrar a un hipotiroidismo. En el caso de las damas, por ejemplo, el hipotiroidismo van a producir alteraciones en el ciclo menstrual, ¿no? Entonces, cuando ustedes vienen, también se puede sospechar, ¿no? Si hay alteración del ciclo menstrual, podemos sospechar un paciente que está con un hipotiroidismo. Esto también, al igual que los otros, tiene sus interacciones medicamentosas, que son con los antidiabéticos, pueden disminuir el efecto de los hipoglicemiantes, ¿no? Derivados de las cumarínicos, ¿no? Desplaza los fármacos anticoagulantes de las proteínas plasmáticas. Fármacos con aluminio, hierro, calcio, carbonato pueden reducir sus efectos de esto, o sea, disminuir, ¿no? Los salicilatos, la furosemida pueden aumentar el T4, ¿no? Los corticoides inhiben la transformación periférica del T4 en T3, ¿no? Entonces son las interacciones medicamentosas que se producen cuando uno está recibiendo o está administrando o va a administrar algún tipo de fármaco que se tiene que tener presente en la historia clínica, ¿no? El hipertiroidismo es cuando el tiroides está hiperactivo, se produce cuando la glándula tiroides secreta demasiada hormona tiroxina, ¿no? O sea, el T4. El diagnóstico se confirma con el dosaje de las hormonas tiroideas, tanto T4, el TSH y el TSH, ¿no? Si está ahí un TSH elevado o un T4 elevado, quiere decir que hay una hiperproducción de la glándula tiroidea. El incremento excesivo desde las hormonas tiroideas se denomina tirotoxicosis, o sea, hay un cuadro clínico de toxicosis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos síntomas del hipertiroidismo? Habíamos adelantado anteriormente, ¿no? En la cual cuando dábamos exceso de fármacos, ¿no? Nos estábamos yendo a un hipo o un hipertiroidismo, ¿no? Un hiper, ¿no? Entonces ahí dice, cuando ustedes ven a un paciente que más o menos, ¿no? Piensan o sospechan en un hipertiroidismo, ahí está nervioso, un nerviosismo excesivo, falta de sueño, pues insomnio, palpitaciones, ¿no? Cansancio, o sea, sube un piso, dos pisos y está cansado, ¿no? Temblor en las manos, hay pérdida de peso, hay deposiciones sueltas. Dice, estos son más frecuentes el hipertiroidismo en las damas, ¿no? En las mujeres dice entre un 30 al 40%. El tratamiento que es el médico con fármacos antitiroideos, o sea, la subproducción de la producción de las hormonas tiroideas, ¿no? Con yodo radiactivo en caso que sean procesos neoplásicos o tumorales a nivel de la glándula tiroidea, en la cual hay la producción de un exceso de hormona tiroidea. O quirúrgico para extirpar todo o parte de la glándula, ¿no? O sea, una hemilobectomía o una lobectomía total, lo que es el quirúrgico, o en caso también de neoplásicos, a veces cuando no se consigue efectos positivos con lo radioactivo, podemos hacer el quirúrgico, ¿no? Y en algunos casos el bocio, por decir solamente por estética, ¿no? De los antiroideos farmacológicos, o sea, para disminuir la producción de las hormonas tiroideas, tenemos carbimazol, metimazol. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? Es la destrucción de las células del parénquima sin dañar el tejido circundante. Pero a veces no se consigue, ¿no? Porque no hay, ¿no? Entonces ahí lo que se va es la cirugía. En caso de no tolerar a los antitiroideos, ¿no? O en caso de recibir fármacos radioactivos, ¿no? Y los antagonistas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como ustedes han visto, hay aumento de la frecuencia cardíaca, hay trastornos rítmicos en cuanto a cardiovasculares. Se toma el propanolol, ¿para qué? Para disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para prevenir las palpitaciones, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan
Esto es, ¿no? Una paciente con hipotiroidismo, ¿no? Este es un paciente que tiene, ¿no? La glándula hipertrófica que se llama enfermedad de Graves. Este es otro paciente que es con exoftalmos. Ustedes ven así con los ojos saltones, inmediatamente preguntan, ¿alguna alteración en la tiroides, no? Y este es un cuadro para que ustedes nunca olviden lo que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, ¿no? A razón de eso, a razón de eso, hay zonas que se llaman bociógenas en nuestro medio, en el Perú, en la cual eh, hay bastantes cuadros de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Tal es así de que a nivel militar se ha cortado alusivamente, se hace la sal yodada. Ustedes han visto que son nutrición sal yodada, pero hay algunos fármacos, perdón, hay algunas fuentes naturales, ¿no? Algunas verduras, ¿no? De origen vegetal que son ricos en yodo, ¿no? Incluso se dice que la brisa marina en las mañanas se rica en yodo, ¿no? Entonces eso es la que se aprovecha. Si ustedes ven un poquito de historia, ¿no? Nuestros incas transportaban alimentos ricos en yodos a las zonas bociógenas como es Huaraz, como es Cajamarca, como es Huánuco y otras zonas, ¿no? Pero ahora como ya hay sal yodada, entonces ¿no? Se está compensando este tipo y se está disminuyendo la producción o la alteración de las hormonas tiroideas. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, una pregunta. Como Diga. ejemplo, hace un momento dijo que de una persona, por ejemplo, de hipotiroidismo también podría pasar a hipertiroidismo y todo eso. Yo empecé, por ejemplo, con hipertiroidismo y me recetaron después de un año yodo radioactivo y pasé a hipotiroidismo. Y ahora último, por esta pandemia no me he podido hacer control y estoy con una sola dosis y hasta ahorita la mantengo. Y hay veces que siento, por ejemplo, eso de sudoración en las manos, a veces he llegado a perder también un poco de peso. Y se puede volver a pasar también a hipertiroidismo después de que ha habido ese cambio con el yodo. Miren, como esto se maneja como si nosotros hablábamos así vulgarmente, de acuerdo a la oferta y a la demanda. ¿Por qué? Porque no hay una dosis exclusiva para decirles yo darle solamente 5 o darle 6 o darle 10 o 20 miligramos. Esto se mide la dosis de acuerdo al resultado de la sintomatología. Cuando uno hace un diagnóstico de un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, se empieza a dar el fármaco. En el caso del hipotiroidismo, por ser la levotiroxina, se les da el tratamiento y se hace el dosaje ¿no? Tanto del TSH como del T3 o del D4, ¿no? O del perfil hormonal tiroideo, recién a partir de entre la 4 y la sexta semana. De repente, entre la 4 y la sexta semana, nos dice el dosaje que todavía está disminuido o está aumentado. Ahí es donde nosotros aumentamos la dosis o disminuimos la dosis de acuerdo a esto. Ahora, eso también nos va a dar la sintomatología. Si es un paciente que está hiperkinético, está con diaforesis, ¿no? Está con palpitaciones, todo eso, y su dosaje de T3 está disminuido, al estar disminuido, perdón, está aumentado, estamos pensando en un hipertiroidismo. Entonces nosotros bloqueamos la producción de la hormona tiroidea, entonces al bloquear la producción se hace un dosaje a la quinta semana. De repente con esa dosis no es suficiente para bloquear, tenemos que incrementar la dosis. O de repente nos hemos pasado al otro, ¿no? Estamos dando mucho, tenemos que disminuir. Y así sucesivamente se maneja, ¿no? Se maneja con el dosaje. Lo que usted tiene que hacer es hacerse un dosaje de TSH y T3, perdón, y T4. ¿Por qué el T4? Porque eso se va a transformar en T3 inmediatamente. ¿Y por qué el TSH? Porque eso nos va a dar que si está estimulando o no está estimulando, ¿no? Porque de acuerdo a eso la producción. Entonces, si usted está con cuadros de eso, quiere decir de repente se está yendo al otro lado. Si está en hipertiroidismo, se está yendo a hipo. Y si está en hipo, en este caso es de necesidad urgente, rápida, que se haga un dosaje, un perfil hormonal tiroideo. Y eso nos va a determinar la dosis, ¿no? Y como les vuelvo a decir,
La dosis se modula de acuerdo al dosaje y de acuerdo al cuadro clínico, ¿no? Y también de acuerdo a la alimentación, y ustedes son, en este sentido, tienen la alimentación, ¿no? Las verduras o las frutas, quienes poseen mayor o menor actividad de vitaminas, minerales, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No sé si está... ¿Y cuál es Profesor, su sintomatología ahora? Disculpe ya que se está hablando de... Disculpe, doctor. Hola. Sí. ¿Está clara Sí, alguna otra aclaración? no, sino que quería saber eso porque como le digo, como no me he controlado, creo, un año por la pandemia, no me he estado controlando. Entonces cada año a veces el doctor me cambiaba de dosis. Y ahora No, como no estoy con eso y he se estado maneja pasando. de acuerdo. Sería bueno que te hagas un dosaje. Mira, los laboratorios de perfil hormonal están funcionando. Te haces un perfil hormonal tiroideo y al toque te den el T3, T4, ¿no? Y el TSH, ¿no? Entonces Ujú. eso de repente te has ido al otro extremo, entonces hay que disminuirte la dosis. O de repente al otro extremo hay que aumentarte un poquito de dosis. Hay que jugar, o sea que es un juego que se hace en cuanto a la cantidad del fármaco que estás usando, ¿no? De repente y ahorita estás un poco menos, o de repente estás usando un anticonceptivo, de repente estás usando otro tipo de fármaco, y eso estás produciendo una interacción medicamentosa porque el mismo estrés también hace esto, ¿no? Porque estamos acorralados, estamos entre cuatro paredes, los estimulamos, vemos la televisión, nos están muriendo por allá, de repente a uno le duele, tiene dificultad para respirar, no, mira, ya estoy con el COVID, todo eso, ustedes han visto el ritmo circadiano y el estrés juega bastante en este sentido, ¿no? ¿Y cómo está el peso? ¿Has aumentado? ¿Has disminuido? Me disminuí 3 kilos en 2 meses, un mes, pero sin hacer mucho esfuerzo, entonces por eso también estaba un poco preocupada. Mm, lo más es de que hay que hacer, hazte un Sí, dosaje de un perfil tiroideo, ¿no? T3, T4 y TSH, ¿no? O TSH y T4 nada más, ¿no? sí, este CHT4 siempre me hacían. Sí, sí, para que te puedan monitorizar, ¿no? Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor. Entonces, bueno, ahora que estoy viendo lo que es la enfermedad del hipo-hiper, o sea, quiere decir que no tiene cura, ¿verdad? Solamente se trata la enfermedad y se trata de convivir con la enfermedad, creo yo. O hay una cura, exacto. Miren, no digamos enfermedad. Muchos dicen, por ejemplo, la diabetes, que es una enfermedad. No es una enfermedad, sino nosotros tenemos que aprender a convivir con eso. Por ejemplo, el diabético, ¿qué cosa es una falla de qué? Del páncreas, que no produciendo qué cosa, no produce insulina, ¿no? Entonces, ¿qué es este tratamiento de reposición? ¿Qué es lo que está pasando con el hipotiroidismo, ¿no? Que no hay producción, ¿por qué? Porque no está funcionando mi glándula tiroides, ¿no? Entonces tengo que hacer reposición. ¿Qué pasa con el hiper? Está produciendo mucho que esto, entonces tengo que coger, manejar, ¿no? Manejar qué es mi alimentación que son poco ricos, que te digo, en yodo, ¿no? Tiene menos yodo, o de repente aumentar la dosis. O sea, es igualito que ahorita con el coronavirus, tenemos que aprender a convivir con ellos, ¿no? Y ya pues no saldremos, estaremos más protegidos, haremos mayor distancia. Es igualito acá también con el hipo o el hipertiroidismo, ¿no? Es igualito que el diabético, ¿no? El diabético, por decir, si le gustaba la gaseosa, que esto tiene que tampoco decir, oye, que no toma, porque nos va a sacar la vuelta y va a tomar. Pero si antes tomaba pues, 5 vasos, lo que toma uno, porque tampoco se le va a quitar de todo, ¿no? Porque hay que darle la calidad de vida, ¿no? Entonces no hay que tomarlo como enfermedad, salvo que sea un proceso neoplásico a nivel de glándula o a nivel de las suprarrenales, qué sé yo, ¿no? Pero primero hay que hacer el diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico, ya sea un tratamiento de sustitución o un tratamiento de bloqueo, tanto que sea el hipertiroidismo o como el hipotiroidismo. Ustedes están viendo ese gráfico que está presente ahí está el gordito, ¿no? Ese gordito, ¿no? Si es una dama y tienes alteración del ciclo menstrual, sí, te va a decir, ah, ya, hazte un dosaje de esto.
Y si ve un paciente que es hiperkinético, no está en un solo sitio, está por un sitio, por otro sitio, empieza a temblar, a sudar, todo esto, y hazte un dosaje de T3, T4, ¿no? Entonces le das tratamiento, ya sea de sustitución, ¿no? Entonces va a ir muy bien, ¿no? Y no va a... ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, Profesor, sí, ¿me escucha? sí, Sí, dígame. Respecto al yodo radioactivo, escuché durante la clase de que usted decía de que era más para el tratamiento tumoral, o también se puede usar cuando no hace efecto lo que es los fármacos antitiroideos y se hace el uso del yodo radiactivo. ¿Cómo es ese mecanismo o el tratamiento que se El hace? mecanismo en el sentido cuando usamos el yodo radioactivo es para destruir la célula, ¿no? Si en algunos casos en que no haya reacción o no hay una respuesta frente a los fármacos que uno está usando, ¿no? Es en el último de los casos, ¿no? Que se usan la radioactividad, ¿no? Es como la cirugía, ¿no? En el caso para hacer una EMI o una lobectomía total de la glándula, ¿no? De repente ¿qué le digo? Por más que hay una hiperproducción, ¿no? Una hiperproducción de la hormona tiroidea que no responde a un tratamiento farmacológico, a las dosis que se les ha dado, ¿no? De repente es una dosis que va a producir una iatrogenia, no responde, o de repente es a un proceso neoplásico que está induciendo, o de repente es a una tumoración, entonces la cirugía, ¿no? O de repente esto solamente, ¿qué le digo? Con el yodo radioactivo responde, entonces ahí queda, ¿no? Entonces el tratamiento de acuerdo a las circunstancias que en ese momento da, ¿no? Ok, doctor, gracias. Sí, profesor, una dígame. consulta. Sí, dígame. Sí, bueno, ya había estado revisando artículos. Bueno, había leído constantemente que el zumo de pomelo, específicamente su componente bioactivo, la furanocumarina, causaba inhibición de la citocromo P450 y por Ya. lo tanto se inhibía la detoxificación de los fármacos. Mi pregunta era si es que este zumo de pomelo inhibía la metabolización, la detoxificación de todos los fármacos o solamente de algunos, porque justo también estaba revisando de los hipotiroideos y veo que no lo describe al zumo de pomelo, sino que a la cafeína. Ya. Miren, ustedes saben de que todo fármaco tiene su modo de acción y su mecanismo de acción. El modo de acción es pura o baja de la glucosa o baja de la hormona tiroidea. Eso es, ¿no? Ese es el modo. ¿Cómo actúa el modo? Ha bajado la presión. Ese es lo que nos da el farmacéutico. Por ejemplo, ustedes van a una farmacia y dicen, oye, quiero que me dolor esto. Ha bajado el dolor, ese es el modo de acción, ha bajado. Pero ¿cómo baja el modo de acción? Entonces ese se llama el mecanismo de acción. Tanto estos fármacos últimamente, con la ciencia que he hablado, ahora se está hablando ya de receptores genéticos. Se está hablando a la ingeniería genética. Ustedes han visto de que esto se trabaja ya a ese nivel, ¿no? Todo esto son fármacos en los cuales atraviesan, ¿por qué? Pues son liposolubles, entonces bajo a su liposolubilidad pasan y se van hasta la cromatina y se adhieren aquí al ADN. Y si estamos hablando de ADN, ya son réplicas, ¿no? Y esto hace que se produzcan los diferentes ARN, ¿no? Entonces, frente a eso, es el fármaco donde se va a actuar, o dónde va a actuar, o cómo va a actuar. Ahora, ahí ya lo que se está haciendo es la ingeniería genética, ¿no? Eso es lo que está pasando, ¿no? ¿En qué cantidad? Por ejemplo, nosotros, como les vuelvo a repetir, no podemos decir de levotiroxina 20 miligramos por kilo de peso, ¿no? Y usted revise, no hay, ¿no? O tengo que dar 30, ¿no? O sea, para un tratamiento veo más o menos si tengo que darle por un espacio de dosaje hormonal. Estoy viendo que con eso ahí la sintomología responde
lo que se está produciendo y es lo que se produce con esto, ¿no? Porque no sé nosotros se que si no hay otro, que si no, si nosotros hacemos al ácido araquidónico, disminuimos, o sea, desaparece, no, si no hay otros. En estos casos también es igual, ¿no? Eso de qué, ¿no? Y más acá en este caso del hipotiroidismo, me parece no es un tratamiento que le digo, yo tengo que dar 20, tengo que dar 3, sino la dosis está de acuerdo al dosaje el al laboratorio y al cuadro clínico en cual está. No sé si está claro. Hola. Ah, ya, sí, bueno, sí, lo escuché un poco recortado, pero entonces, Sí, no, dígame. entonces no causaría este efecto o esta alteración del metabolismo de los fármacos, el zumo no causaría la alteración de la metabolización de todos los fármacos, sino solamente de algunos. Entiendo. Hay algunos fármacos, por decirlo, los antiácidos disminuyen su Mm, absorción. Un fármaco con el estómago lleno va a disminuir, ¿no? ¿Por qué? Porque se dispersa, ¿no? Una cosa es la administración con el estómago lleno. Como hay algunos fármacos que se aconsejan dar con con el estómago lleno con la finalidad de qué? De disminuir su actividad irritante o estimulante a nivel gástrico para disminuir lo que es una úlcera o una gastritis, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no habiendo preguntas, entonces damos inicio, damos por finalizada la clase. Les agradezco bastante por la gentileza, ¿no? Y damos paso a la realización de los seminarios o las presentaciones que ustedes tienen que hacer.